toda la vida dijimos, antes de que llegue Alfaro, era, ¿dónde es lo que rinde Almirón? Almirón rinde de interior, Almirón rinde de segundo punta, Almirón rinde como extremo por derecha, todo ese, o la posición de Julio Enciso, ¿verdad? Que es segundo punta. Y era siempre decíamos, no, tiene que jugar como extremo por derecha porque él hace la diagonal y ahí puede asociarse con tal cosa. Pero no patea Y tampoco. no rendía Almirón ni como extremo por derecha, ni como extremo por izquierda. Vino Alfaro y nosotros dijimos, va a jugar por izquierda. Almirón ya no tiene la velocidad de esa Copa América 2019 que... ¿recuerdan el gol que hace Cachorro contra Argentina? Que fue una corrida, pero descomunal de Almirón desde su campo prácticamente. Y decíamos, ya no tiene esa. Y se adaptó de vuelta. Quizás no tiene la misma velocidad. Para mí le agregó despliegue, mayor inteligencia en las posesiones. Y hoy Almirón es indiscutible como extremo por izquierda. Depende mucho del convencimiento y de que vos también tengas la seguridad que si yo me voy todo, ahí lo tengo de por ahí a Junior, lo tengo seguramente Cuba que me tapa todos los espacios, o el propio Julio. Muchas veces nosotros vemos últimamente que Julio baja. Hay un compromiso increíble y ya depende de tu lectura del juego qué posiciones ocupás. Porque lo de Almirón era dónde lo vamos a ubicar a Almirón. No, si toda la vida. Si pedíamos sentarlo luego ya para que otros tengan la oportunidad. Muchos pidieron eso, pero sí yo mismo, yo llegué a pedir. No porque se lo deje convocar, sino decía, probemos otro. Vamos a probar otro y que tenga baño de asiento, ¿verdad? A ver si ahí de repente después, porque muchas veces también el sentarte en el banco te hace madurar algunas cosas que de repente no está madurando. Pero ¿quién va? Después vuelve Almirón cuando empieza a jugar por derecha. A mí me sorprendía, él era el primero que marcaba. Sí. Y nosotros siempre lo tuvimos a él como el torpedo del Fórmula 1 que hay que tirarle, y en la selección comenzó a marcar. Pero hay otro tema con Almirón. A él se lo criticaba mucho por no aportar directamente a los goles, ya sea con asistencia o no marcando. Y tampoco estamos teniendo esa versión de Almirón. Es que nosotros creíamos que Almirón es Julio sea El Salvador. Porque yo recuerdo ese partido contra Bolivia, todavía en la era de Garnero. Almirón se cansó, pero se cansó esa noche de fallar goles. Me acuerdo. Sí. Tuvo 1 contra 1 con... Sí. ¿Entendés? Y se lo seguía criticando hasta ese momento Almirón. Lo que Alfaro hace también es, al acomodar todas estas piezas, aparecieron, eso tampoco podemos obviar, aparecieron figuras que ayudaron a potenciar a los demás compañeros. Gómez, Enciso. Gómez y Enciso, y Guadilla que empezó a crecer a pasos agigantados. Cuba ya estaba, el problema es que Cuba estaba muy solo en el medio. Solo contra el mundo era Cuba en el medio. Pero Cuba le potenció a todos. Sí. Recuerdo la charla que tuve con Diego Gómez y me habló de la palabra confianza más que continuidad, porque él se estaba sintiendo en desconfianza cuando venía a la selección. Le pasó algo parecido, o le estaba pasando algo parecido a lo de Almirón y Newcastle. ¿Te acuerdas? Cada partido gol en Brighton, la asistencia. Y venía y no me salía nada, me dice, ¿verdad? Y la confianza es distinta. Y cuando salía miraba al piso, es así como frustrado. Me acuerdo yo de eso. Y me dice, a mí no me molesta que a mí me critiquen. A mí lo que me molesta es que a mis compañeros le critiquen. Esa empatía tiene, por eso es tan distinto Diego Gómez también. Pero me hablaba de esa falta de confianza de él acá. Y justamente de cómo lo arropan sus compañeros y el entrenador. Y ahí recupera otra vez de vuelta confianza, hizo un gol de cabeza contra ¿quién era que hizo? La gira asiática fue. ¿Japón? Diego Gómez. Contra Japón. Contra Japón él hace el gol. El 2-2, ya me confundo todo el tema de las giras. Después no empataron ellos, pero... Y después tuvo el gol de tiro libre, fue contra Grecia. Tiro libre. Él marcó el gol contra Grecia. Bueno, y de a poquito estaba recuperando, porque en los últimos partidos eliminatorias, él no estaba haciendo el Diego Gómez que todos soñamos. Que todos veíamos en la Premier. ¿Verdad? Y me decía eso. Y el jugador siente. Y me hablaba de la palabra confianza. La confianza me parece te eleva el talento y te oculta todas tus limitaciones. Porque el miedo es lo que te llega a paralizar. Y fíjate, vamos a ser sinceros. A ver, Gustavo Gómez pero es diferente al Gustavo Gómez hace 4 años. Es otro jugador. Habrá ganado un poquito de experiencia, quizás. Pero lo vemos en la selección de otra manera hoy, como lo veíamos, porque por la confianza propia, la confianza de los compañeros, la confianza del público, la confianza de todos. Hoy casi nadie lo critica. Y 4 años atrás, 3 años atrás, mucha gente pedía que, ¿cómo este va a ser nuestro capitán? Se decía. Y fíjate, Garnero hasta le dio el gusto a la gente en ese entonces, que era sáquenlo al capitán y no lo puso, lo borró de la Copa América. Entonces, por el Twitter y por lo que le decían alguna persona allá sobre Artigas. Pero fíjate, un entrenador salva que lo termina sacando, borrando a nuestro capitán. Entonces ahí nomás te das cuenta, y es el mismo capitán de antes, pero pasa que en la selección nadie rendía porque estaba todo mal y nadie se salvaba, hasta el propio Cubas.
era apuntado cuando era uno de los mejores de la selección nacional, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta, cuando nada salía, todos... no sé, tildados de lo peor prácticamente, y ahora todo está bien, entonces bueno, todos se están arropando también en eso. Imagínate lo que le dijo Diego Gómez a Cristian, que a él no le molesta que él lo critiquen, que le molesta que le critiquen a los demás compañeros porque todos están haciendo el esfuerzo. Entonces saber llegar también, y cómo supo llegar Alfaro. Ramón Sosa se había dicho que no quería jugar más, no quería ser tan defensivo, ahora se había dicho en tema de la Copa. Por derecha, bueno, por derecha. Bueno, Porque ahí tenía que bajar y subir. y Alfaro en su momento le pide ponerle, y él que dijo sí, porque sabía cómo llegarle al jugador. Sabía cómo. Y todos, hasta Miguel Almirón, hasta todos, tranquilamente Julio Enciso también decía Cristian, que cuando hay que sacar la pelota, hay que irse para atrás, también iba. Entonces ahí te das cuenta del convencimiento, pero parte del entrenador, el entrenador también tiene que saber llegar. Ayer hablamos mucho, Tony Sanabria, cuando ya en su momento se separó de la selección nacional porque los entrenadores anteriores no supieron llegarle. ¿Y cómo fue fundamental? Tuvimos por fin un delantero goleador en la selección, con Tony. Porque antes, ¿quién fue el último? Ponerle Ángel, aunque no jugaba tanto por delante. Ángel Romero en su momento también fue el goleador de la selección nacional. El tema de la confianza, lo de Julio Enciso, para mí uno de los partidos más calientes, más candentes que tuvo Paraguay en esta era Alfaro contra Venezuela. Porque nosotros perdemos ese primer, o sea, estábamos perdiendo 1-0 en la primera llegada de Venezuela. Y es como que volvían todos los fantasmas. Toditos los fantasmas juntos. Y el penal en contra, imagínate. Claro, y otra vez perdíamos el penal. Y Enciso falla el penal. Exactamente. Él se cae ahí. Cambio. Él se cae anímicamente ahí, pero todo el plantel viene y después incluso el técnico en el... o sea, ahí por eso la palabra confianza, no solamente que deciden cómo confían en vos los otros, sino que vos también cómo confías en vos mismo. Y a veces cuando vos te estás cayendo, el reto te vuelve a levantar.